Mancha. En effet, ce village de la province d'Albacete est considéré francophone puisque nombreuses personnes ont vécu dans un moment de leur vie dans des pays comme la France, la Suisse ou la Belgique. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí. ¿Por qué emigró a este país? En el año 1971 emigré porque aquí no había trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 17 años. ¿Fuiste solo o con tu familia? Me fui solo. ¿En qué ciudad vivías? En un pueblo en los Alpes y el pueblo se llamaba Bonneville. ¿Sigue teniendo contacto con gente de allí? Sí, sigo manteniendo el contacto con la familia y con una amiga que vive allí. ¿Nos podría contar una anécdota? Pues mira, te voy a contar, por ejemplo, mira, los miércoles allí no había colegio y recuerdo de bajar todos los miércoles al parque a jugar con los niños y de estar todo el día jugando con ellos. ¿Podrías tener una pequeña conversación en francés conmigo? Claro. Bonjour. Bonjour. Quel âge tu? 3 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marta. On tu habites? Je habite a la zona de la Mancha. Quelle activité tu as? Je joue du saxofón. ¿En qué ciudad estuviste viviendo? Estuvimos viviendo en varias ciudades. Estuvimos en un pueblo se llamaba Aubignas, que estaba en la provincia de la Ardèche. Después fuimos bajando hacia Aviñón y estuvimos viviendo muchos años en Aviñón. ¿Cómo te trataron allí? Ahí pues muy bien, hombre, estupendo, muy contentos. Tengo muchos recuerdos y tengo muchos amigos. ¿Podría tener una pequeña conversación en francés conmigo? Pues sí. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Quel âge tu as? J'ai 70 ans. Où tu habites? J'habite en France, à le Savoie. J'aime beaucoup le chocolat et la télévision. Et toi? Moi, j'aime beaucoup le fromage. Au revoir. Merci. Según usted, ¿es importante saber idiomas para la vida? Sí, mucho. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en Francia? 3 años. ¿Y te fuiste sola o con toda tu familia? Con toda mi familia, mis 2 hijos, mi hija Pilar y mi hijo Ramón, de 3 años. ¿Y cómo la trataron? Muy bien. ¿Cómo le trataron allí? Muy bien. ¿En qué trabajó? Trabajé haciendo almanaques, bujías y teléfonos. ¿Qué diferencia había en esa época entre este país y España? Pues que allá había trabajo y aquí no había. Entonces por eso emigramos. ¿Qué diferencia había en esta época entre este país y España? Todo. ¿Qué fue lo más duro al llegar allí? El idioma. ¿Le resultó difícil aprender el francés? Muchísimo. ¿Sigue teniendo contacto con gente de allí? Sí. ¿Nos podría contar alguna anécdota? Bueno, voy a contar 2. Una, íbamos las amigas a comprar y una de ellas quería huevos. Y no había manera de comprar huevos. Pues nada, se acachó, hizo la gallina y nos dieron huevos. ¿Y en qué año? En el 1963. ¿Durante cuánto tiempo? Año y medio. ¿Se fue solo o con su familia? Solo. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En París. ¿Nos podría contar una anécdota? Pues os podría contar, por ejemplo, que cuando salía a comprar, iba a la tienda, tenía que dar el monedero para que se cobraran porque no conocía la moneda. A mi abuelo Julián Ruy Pérez Jiménez. Es una pregunta, ¿no? ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí, en principio viví en Francia y también posteriormente en Suiza. ¿Por qué emigró a este país? Por la falta de trabajo y para conseguir algún dinero
para emprender algún trabajo o para hacernos con una casa. ¿En qué año? Entre los años 50 y los 60 era cuando muchos de las personas de este pueblo emigraron. ¿Y durante cuánto tiempo? Yo estuve durante 6 años, mis padres estuvieron más y parte de mis hermanos hoy día todavía continúan en Francia. ¿Has vivido alguna vez en Francia o en algún país francófono? Sí, en Suiza, ¿Por qué emigró a ese país? por trabajo. ¿En qué año? En el 1966. ¿Y sigues teniendo contacto con gente de allí? Sí, con mucha gente. Con mucha gente, con amigos, con personas que jugamos al fútbol todos los domingos. Entrenábamos el martes y el jueves. Y luego el domingo jugábamos en los pueblos. Y tengo contacto sobre todo con gente de Rougier y de por allí cerca, de otros pueblos por allí cerca. ¿En qué trabajó? Pues fui a cuidar a 2 niños. Según usted, ¿es importante saber idiomas para la vida? Pues sí, la verdad, porque los idiomas ahora mismo están a la orden del día y yo creo que es una cosa súper importante para el futuro, tanto de los jóvenes como de los mayores. Porque aunque tú quieras vivir en España, sabiendo un idioma siempre tienes más oportunidades de trabajar y incluso no de trabajar, sino de aprender otras culturas. Que estaba nevando mucho, tenía mucho frío, me dejé el saco de la comida y estuve todo el día trabajando y sin comer. ¿Podría tener una pequeña conversación en francés conmigo? Sí. Bien, qu'avez-vous aimé le plus en France? À manger. Ça mange très bien, j'aime beaucoup la fondue savoyard, la fondue bourguignole et la raclette. ¿Durante cuánto tiempo? Unos 11 años, ¿Se fue solo o con su familia? con mi familia. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? Era un pueblo, se llamaba Marnaz. Voy a hacerle la entrevista a mi abuela, que se llama Isabel Eras García y tiene 85 años. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí. ¿Por qué emigró a este país? Porque no había trabajo aquí en España. ¿En qué año? En el 64. ¿En qué trabajó? En una fábrica de tornos. Según usted, ¿es importante saber idiomas para la vida? Sí, porque antes no sabíamos nada. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o en algún país francófono? Sí, En Francia, ¿no? en Francia, en los Alpes. ¿Por qué emigró a Francia? Pues en un principio aquí yo tenía trabajo, pero me fui porque otros estaban allí, familiares, y me dijeron que me fuese para allá, que iba a ganar un poco más y tal, y me fui. ¿Y en qué año? En el año 62. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota? Esto ocurrió en una atardecer noche que íbamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y fuimos a tomar unos vasos de vino. Como aquí se toman unas cervezas y tal, y llegamos a un bar que nos conocían muy bien. Y al llegar allí nos sentamos en la mesa y dijimos, no sé quién fue, uno de los 5, ¿no? Dice, ¿nos puede servir unos vinos? Dice, pues claro. Dice, como 5 y 5 es parecido, Sí. Pues uno, ¿quién fue? No me acuerdo quién fue, si fui yo o quién. 5 verres de vin rouge. Y se queda así, con las Porque manos. entendió que eran 100. Sí, y dice, pues eso, dice, ¿seguro? Digo, como que estamos aquí, claro, a ponerlos. Empezó a buscar vasos allí. El bar ya no tenía tantos vasos. Y recurrió a otros que había enfrente y tal, para conseguir los 100 vasos de vino. ¿Qué fue lo más duro al llegar allí? Pues el no saber hablar el idioma y principalmente porque era la primera vez que salía con mi madre.
Menos mal que nos fuimos a casa de un tío mío, que fue el que nos llamó y nos buscó trabajo, y estaba con mi padre, y eso me facilitó mucho las cosas. ¿Resultó difícil aprender el francés? Pues no, porque en el trabajo donde yo trabajaba al principio no había españoles, así es que tuve que aprender, pero vamos, rápido, sí. ¿Por qué emigró a este país? Emigré cuando era pequeño, con mis padres. ¿Y en qué año? Me creo que era el 67, por ahí aproximadamente. ¿Y durante cuánto tiempo? 20 años. ¿Nos podría contar una anécdota? Anécdota, yo qué sé. Una anécdota no, fue que no sabía que cuando se jugaba al fútbol, digamos, las botas que llevaban los futbolistas llevan tacos. Y yo cuando hacíamos gimnasia allí en el campo de fútbol, me daba cuenta que había sido como agujeros en el césped. Llevaban tacos, porque nunca lo había visto. Y eso me impresionó. Y la nieve, cuando llegué había mucha nieve y había trineo. Todos los críos franceses tenían trineos y nunca había visto yo un trineo. Y eso me impactó bastante. ¿Qué diferencia había en esta época entre este país y España? Beaucoup, parce que là-bas dans l'école, nous étions les garçons et les filles. Ici en Espagne, quand j'arrivais, seulement on avait des filles dans les classes. ¿Qué fue lo más duro al llegar allí? Je crois que parler le français, apprendre le français. ¿Nos podría contar una anécdota? Pues la anécdota que se me ocurre ahora mismo es una muy graciosa, que cuando íbamos a comprar con mi madre, ella le fue más difícil también hablar el francés, íbamos a la carnicería y lo pedía todo en español. Como era tantas veces, pero yo iba señalando, pues el carnicero aprendió español con mi madre y todo nos lo daba divinamente. ¿Por qué emigró a este país? Porque estaba allí mi marido. ¿En qué año? En el 64. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. ¿Se fue sola o con su familia? No, me casé y me fui allí con él. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Villeneuve. ¿Avez-vous habité en France ou dans un pays francophone? Oui, j'habitais en France. Pourquoi avez-vous émigré? En fait, ce sont mes parents qui ont émigré. Moi, je suis née là-bas. ¿En quelle année? Mon père a émigré en 1958 et ma mère en 1968. ¿Pendant combien de temps? Mes parents habitent encore en France. Moi, je suis venue en 1991 en Espagne. Vous êtes parti seul avec votre famille? Mon père est parti avec sa famille et ma mère est partie seule pour rejoindre sa sœur. Bonjour. Bonjour, buenos días. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí. ¿Por qué emigró a este país? Por trabajo y bienestar. ¿En qué año? En 70. ¿Durante cuánto tiempo? 12 años. ¿Se fue sola o con su familia? Casada, en matrimonio. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? Bonneville, Alta Savoie. ¿Cómo le trataron allí? Muy bien. ¿En qué estuvo trabajando? En una fábrica de hacer teléfonos. ¿Ha vivido alguna vez en Francia? Sí. ¿Por qué emigró a este país? Por trabajo. ¿En qué año? En 1964. ¿Durante cuánto tiempo? Más de 40 años. ¿Se fue sola o con su familia? Con mi familia. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Cifour-les-Plages. ¿Ha vivido usted en Francia o en algún país francófono? ¿Alguna vez en tu vida? Sí, sí he estado, sí, muchos. He estado en Bélgica, en Francia. A Francia y a Bélgica. Pues por falta de trabajo aquí. ¿Te trataron allí? Bien. ¿En qué trabajó? Fui a la escuela primero, hasta los 14 años.
¿Qué diferencia había en esa época entre España, entre ese país y España? Pues nos llevaban 18 o 20 años de adelanto. La manera de aprender en la escuela era allí más sofisticada que aquí, con más medios, más explicativa, más... A mí me gustó un montón. ¿Y cómo le trataron allí? Pues estupendamente. Cuando realmente Francia recibieron los españoles, los trataron muy bien, le dieron casas, le dieron trabajo, estaba bien pagado, bien considerado, porque eran muy trabajadores los españoles en aquel entonces, y no tienen ningún reproche. Los niños se fueron al colegio, tenían sus becas, sus cosas, fantástico, no tienen ningún reproche. ¿Y en qué trabajó? Mi padre trabajó toda su vida en la agricultura. ¿Has vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí, he vivido en Francia. ¿Por qué? Sigue. Dime. ¿Por qué emigró a este país? ¿En qué año? ¿Durante cuánto tiempo? Mis padres emigraron a Francia en el año 57. Y yo nací en el 56, así que cuando fui para Francia yo tenía un añito. Ah, vale. Y ellos fueron a Francia con un contrato de trabajo en una empresa para poder trabajar, y fuimos 4 hermanos. ¿Por qué emigró a ese país? Por trabajo. ¿En qué año? En 1998. ¿Durante cuánto tiempo? 2 años. ¿Se fue sola o con su familia? Con mi familia. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Ramatuelle. ¿Cómo le trataron allí? Muy bien. Lo peor fue que no entendía el idioma. ¿Les resultó difícil aprender el francés? Sí, para mí fue un poco difícil, pero aprendí algo. ¿Sigue teniendo contacto con la gente de allí? Con algunos amigos. Pocos, pero con algunos. ¿Nos podría contar alguna anécdota? Sí, allí trabajábamos en el campo y los franceses cuando se cansaban tiraban la azar. Me fui sola desde aquí de España, pero bueno, allí tenía una amiga que había hecho la carrera conmigo, entonces sola del todo no, pero sin familia sí. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En París. ¿Cómo le trataron allí? Bien, vamos a decirlo así. Sí, no sentí ningún tipo de racismo, así que bien. ¿En qué trabajó? Como fisioterapeuta. ¿Qué diferencia había en esta época entre este país y España? Bueno, pues como sigo allí, no hablamos de hace tiempo, es ahora en la actualidad. Bueno, la única diferencia como fisioterapeuta es que hay mucho más trabajo y de mejores condiciones. ¿Y nos podría contar una anécdota que le pasara en Francia? Pues un día me fui a trabajar y fui a comer al hotel que iba a comer y me había olvidado la cartera en mi casa. Entonces el dueño del restaurante me dio dinero hasta para volver a mi casa. Vale. ¿Podría tener usted una pequeña conversación en francés conmigo? Oui. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Quel âge tu as? 63. ¿Où tu habites? Albacete. ¿Sigue teniendo contacto con la gente de allí? Sí, con mucha. ¿Nos podría contar una anécdota? ¿Te cuento lo mismo? Mira, en francés tijeras y pájaro es muy parecido. Tijeras se dice ciseau y el pájaro se dice oiseau. Y yo al principio los confundía. ¿Podría tener una pequeña conversación en francés conmigo? Sí, claro. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo se llama? Mathilde. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? En Francia. ¿Por qué emigró a este país? Porque según contaban allí se vivía mejor, se ganaba más dinero. ¿En qué año? ¿En qué año estuvimos? Yo estuve del 70 al 77. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Cluses, a Haute-Savoie, departamento 74. ¿En qué trabajo? Panadería. Como aquí. ¿Has vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí.
¿Por qué emigraste a este país? Pues porque emigraron mis padres y yo nací allí. ¿En qué año? 1970. ¿Durante cuánto tiempo? 11 años. ¿En qué ciudad estuviste viviendo? En Bonneville, Haute-Savoie, cerca de Ginebra. ¿Cómo te trataron allí? Muy bien. ¿Podrías contar una anécdota? Pues que todos los españoles que estábamos allí, los niños, hicimos un equipo de solo españoles y los franceses nunca nos ganaban. ¿Has vivido alguna vez en Francia o en algún país que sabe francés? Sí, en Francia. ¿Por qué te fuiste a ese país? Porque había trabajo y se vivía mejor. ¿En qué año? En el 71. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año. ¿Te fuiste con tu familia o solo? Estaba yo un hermano y dos que nos fuimos. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Oui, en France. ¿Por qué emigró a este país? ¿En qué año? ¿Durante cuánto tiempo? Emigré en Francia por trabajo, cuando me casé con mi marido, en el año 1975, durante 30 años. ¿Se fue sola o con su familia? Me fui con mi familia. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Alluin. ¿Cómo le trataron allí? Muy bien. ¿Por qué emigró a este país o a esos países? Je suis ingénieur industriel et quand j'ai fini mon métier, j'ai trouvé la place comme ingénieur pour faire justement les stages en France. Parce que la société suisse avait une société en France, au département de la Haute-Savoie. ¿En qué trabajó? En el decoletaje, con tornos automáticos, como tengo aquí ahora. ¿Qué diferencia había en esta época entre este país y España? Tremenda, tremenda. No se podía comparar. ¿Qué fue lo más duro al llegar allí? Pues para mí, como era joven, nada. ¿La gente de allí? Claro. Tengo una sobrina, tengo muchos amigos aún que nos visitamos. Cuando voy, lo visito. Y tengo también los padres de mi nuera. ¿Has vivido alguna vez en Francia, en algún país francófono? Sí, he vivido en África, en varios países francófonos. ¿Y por qué emigró a este país? ¿En qué año y durante cuánto tiempo? Me fui a vivir a varios países, empecé en el 94 en un país que se llama Burkina Faso y terminé de trabajar en el año 2008 en un país que se llama Madagascar. ¿Y se fue solo o con su familia? Me fui solo. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? Pues he estado viviendo en muchas. ¿Por ejemplo? Empecé viviendo en una que se llama Yaoundé, en Burkina Faso. Sí. Luego he estado viviendo en otra que se llama Kinshasa, en Congo. He estado viviendo en otra que se llama Kigali, en Ruanda. En otra que se llama Yaoundé, en Camerún. Sí. Luego estuve en Antananarivo, que es en Madagascar. Y ya. Muy bien. ¿Y cómo le trataron allí? Muy bien. ¿En qué trabajó? Trabajé de cooperante. ¿En qué cosas? Pues trabajé de cooperante en proyectos sanitarios. ¿Ha vivido alguna vez en Francia o algún país francófono? Sí. ¿Por qué emigró a este país? Por cuestiones de trabajo. ¿En qué año? En el año 1969. ¿Durante cuánto tiempo? He vivido en Francia durante 26 años. ¿Se fue sola o con su familia? Con mis padres y hermanos. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? En Bonneville, Cluse y Annemasse. ¿Cómo le trataron allí? Bien. ¿En qué trabajó? Al inicio en una fábrica de decoletaje y después en una fábrica donde hacíamos teléfonos. ¿Qué diferencia había en esta época entre este país y España? España era un país que no estaba desarrollado industrialmente, sobre todo en esta región nuestra era agrícola y Francia era un país desarrollado industrialmente. ¿Podría tener una pequeña conversación en francés conmigo? Sí, claro. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi?
Très bien aussi, merci. Je te souhaite une bonne année. Et moi aussi, je te souhaite une très bonne année et que tu sois très heureuse avec ta famille et tes amis. Comment tu as passé les fêtes? Tu as reçu beaucoup de cadeaux? Oui, les fêtes cette année ont été très bonnes pour moi. On s'est réunis toute la famille, on a beaucoup mangé, on a eu beaucoup de cadeaux, on a chanté, on a dansé et on l'a passé très bien, on s'est très bien amusé. J'espère que l'année prochaine, les fêtes soient aussi bonnes que cette année. ¿En qué año y durante cuánto tiempo? Pues allí llegamos en el año 63, enero del 63, y yo he permanecido allí 22 años. Vale. ¿En qué ciudad estuvo viviendo? Pues primeramente al llegar estuve viviendo en Bonneville y allí estuve viviendo unos 11 años, más o menos. Vale. Y luego los otros 11 estuve en la capital de la Alta Saboya, que se llama Annecy. Ahí estuve los otros 11 años antes de venirme a España. Vale. ¿Cómo le trataron allí? Bueno, pues yo como era muy joven, pues no encontré ninguna dificultad para integrarme en la sociedad allí, porque al ser jóvenes tenemos más facilidad para integrarnos.